Hola, buenas tardes, lectores de la Biblia. Estamos acá, la Biblia abierta en el libro de Jueces. Este libro tan especial, es una, no, quería buscarle una denominación, es un muestrario de la humanidad, de todo en muchos casos, por lo menos de las cosas a las que eh, a las que llegan los seres humanos y que, como mencionamos muchas veces, encontramos y nos preguntamos cómo pudo el Señor dejar que esto apareciera en la palabra. Sin embargo, detrás de todo vemos la presencia del Señor, aún en capítulos como estos, ¿no? Porque no nos falta tanto. Dije en estos días que habíamos llegado a la mitad, no, pasamos la mitad, no es tan largo el libro de Jueces, pero después de la muerte de Sansón, entramos en capítulos con que hay algunos episodios muy especiales, digamos, ¿no? Y como siempre, guerras, peleas, pero nos apareció en el capítulo 17 este tema de un efraimita, creo que sí, los de Efraín, que se había armado su santuario particular y se había encontrado con un muchacho de Belén de Judá que se le ofreció bueno, para vivir en su casa, y resulta que entonces este hombre junto con su madre armaron un santuario, ¿no? Habían hasta armado un efod, y este muchacho lo contrataron como sacerdote, ¿no? Nos dio pie para hablar un poco de la idolatría de distintas formas, ¿no? Tenemos el sacerdote, pero después nos vamos a ir al otro capítulo donde nos aparece un levita con una historia terrible. De manera que por eso hoy le pusimos entre sacerdotes y levitas, ¿no? Este joven que había sido contratado en la casa de Micaías con todos los ídolos que ya tenía, y no sabemos cómo, de alguna manera empezó a oficiar como sacerdote, y esas prácticas le daban a Micaías y a su señora madre como una seguridad, ¿no? O sea, cuando la religiosidad da una seguridad como si fuera una relación con Dios, que eso es lo que realmente debe ser, y la presencia de Dios, y la búsqueda de Dios, y la búsqueda de su palabra para conocer la voluntad de Dios, desde la historia hasta la situación y la respuesta personal de cada uno frente a Dios. En el capítulo 17 solo eh, tenemos religiosidad, ¿no? Termina cuando Micaías dice: ahora sé que el Señor me hará prosperar porque tengo a un levita como sacerdote. Ese era el marco de su religiosidad, ¿no? Hacer cosas religiosas porque eso le agradaría a Dios y lo haría prosperar. No, acá no habla ni de paz, nada, prosperar. Bueno, y entonces esto sigue con las cosas que pasaban entre la gente que era judía del pueblo de Dios, pero Dios no aparece para nada. Capítulo 18 dice: en aquella época no había rey en Israel, ¿sí? Nuevamente, desde el futuro, cuando esto se escribió, la descripción minuciosa que tenemos de cada acontecimiento que fuimos viendo, de vez en cuando marcaba: no había rey. De modo, era como si no había el Estado, no había alguna figura que pudiera regir los destinos, guiar. Muy bien, acá viene entonces esto. La tribu de Dan andaba buscando un territorio propio donde establecerse, porque hasta ese momento no había recibido la parte que le correspondía de entre las tribus de Israel, ¿sí?
No tengo idea realmente qué relación histórica hay entre este capítulo y lo de Sansón, porque de Sansón nos había hablado que provenía de la tribu de Dan, ¿sí? Es probable que como el territorio fuera tan pequeño, ellos quisieran que se ampliara, ¿sí? Desde Sora y Estol, pueblos que hemos escuchado, los danitas enviaron a 5 de sus hombres más valientes para que espiaran la tierra y la exploraran. Les dijeron, vayan, exploren la tierra. Acá estamos hablando de la gente de Dan, ¿sí? El episodio anterior de Micaías había sucedido en esa zona tan mencionada tantas veces, en la región montañosa de Efraín. El espacio de la tribu que lo mencionamos como un cinturón, que era la mitad más o menos del territorio israelí. Estos hombres entraron en la región montañosa de Efraín y llegaron hasta la casa de Micaías, donde pasaron la noche, de manera que son cercanos las dos historias. Cuando estaban cerca de la casa de Micaías, reconocieron la voz del joven levita del que entraron allí y le preguntaron, ¿quién te trajo aquí? ¿Qué haces en este lugar? ¿Qué buscas aquí? El joven les contó lo que Micaías había hecho por él y le dijo, me han contratado y soy su sacerdote. Le dijeron, te rogamos que consultes a Dios para que sepamos si vamos a tener éxito en nuestro viaje. El sacerdote les respondió, vayan en paz, su viaje tiene la aprobación del Señor. A mí me da la impresión de que este sacerdote, nombrado por la familia de Micaías, se había tomado muy en serio su papel, ¿no? Y no da la sensación de que haya orado, no hay nada que indique que tenía una relación con Dios, ¿no? Solamente que casi diría alegremente les daba la bendición. Los 5 hombres se fueron y llegaron a Lais, donde vieron que la gente vivía segura, tranquila y confiada, tal como vivían los sidonios. Aunque no lo tengo en ninguno de mis mapas acá, todas las Biblias entiendo que tienen poco, pero algunos mapas como para ir mirando y ubicarnos. Tiro y Sidón eran territorio de los fenicios sobre el mar Mediterráneo, más al norte de Efraín, más o menos a la altura de las tribus que ya vimos, de Manasés y todas esas otras que eran las tribus del norte. De manera que acá aparece Lais y me encanta esto, ¿no? Dice que la gente vivía segura, tranquila y confiada, tal como vivían los sidonios. Por eso nos puede hacer pensar que esto era parte de Fenicia, la antigua Fenicia. Además vivían lejos de los sidonios, porque Sidón era una gran ciudad, entiendo que era un puerto, era un lugar comercial, ¿no? Y vivían lejos de los sidonios y no se relacionaban con nadie más. Cuando volvieron a Sora y Estaol, sus hermanos les preguntaron, ¿cómo les fue? Ellos respondieron, subamos, ataquémoslo, hemos visto que la tierra es excelente. De manera que no era para convivir fraternalmente, ¿no? Había que atacar, había que destruir. ¿Qué pasa? ¿Se van a quedar ahí sin hacer nada? No duden un solo instante en marchar allí y apoderarse de ella. Cuando lleguen allí encontrarán a un pueblo confiado y una tierra espaciosa que Dios ha entregado en manos de ustedes. Sí, es una tierra donde no hace falta absolutamente nada. No da la sensación de que usaban el nombre de Dios para el favor propio sin que el Señor tuviera nada que ver en todo esto, ¿no? Entonces partieron de Sora y Estaol 600 danitas armados para la batalla. Subieron y acamparon cerca de Kiriat Jearim en Judá, o sea, el norte del norte de Judá. Por eso hasta el día de hoy el sector oeste de Kiriat Jearim se llama Mahané Dan. Desde allí cruzaron
hasta la región montañosa de Efraín y llegaron a la casa de Micaías. De modo que habían salido ya así, partieron los 600 hombres. Al cruzar, Dan estaba a la altura de Efraín, al cruzar por ahí, otra vez una vuelta. Esto es como un círculo así, entre los de Dan, Judá al sur, Efraín, ¿no? La búsqueda de lugares a cualquier costo y el buscar esas conexiones. Entonces, los 5 hombres que habían explorado la tierra de Laís le dijeron a sus hermanos: ¿saben que una de esas casas tiene un efod, algunos dioses domésticos, una imagen tallada y un ídolo de fundición? Ahora bien, ustedes sabrán qué hacer. Lo que había parecido una salida en busca de una emigración, pero en busca de mejores tierras, de mejores posibilidades, ya se está poniendo tenebroso. Ellos se acercaron hasta allí y entraron en la casa del joven levita, que era la misma de Micaías, y lo saludaron amablemente. Por eso le pusimos de título Entre sacerdotes y levitas, ¿no? Después nos va a aparecer otro levita más. Lo saludaron amablemente. Los 600 danitas armados para la batalla se quedaron haciendo guardia en la entrada de la puerta. Los 5 hombres que habían explorado la tierra entraron y tomaron la imagen tallada, el efod, los dioses domésticos y el ídolo de fundición. Se habían transformado en ladrones. Mientras tanto, el sacerdote y los 600 hombres armados para la batalla permanecían a la entrada de la puerta. Cuando aquellos hombres entraron en la casa de Micaías y tomaron la imagen, el efod, los dioses domésticos y el ídolo, el sacerdote les preguntó qué están haciendo. Ellos les respondieron: silencio, no digas ni una sola palabra, ven con nosotros y serás nuestro padre y sacerdote. ¿No crees que es mejor ser sacerdote de toda una tribu y de su clan y un clan de Israel que de una familia de un solo hombre? Estaban haciendo negocio, le estaban ofreciendo, ya había sido contratado ahí por Micaías, ahora le estaban ofreciendo una situación mejor. O sea que vamos conociendo, se dan cuenta que el Señor no aparece para nada en este capítulo 18 y nos está pareciendo como que estamos viendo la hilacha, para decir un término muy común, de esta gente, de Dan buscando un mejor lugar, pero ahora están logrando lo que hicieran de cualquier manera y la ética y la moral no existía. El sacerdote se alegró. Tomó el efod, los dioses domésticos, la imagen tallada y se fue con esa gente. De manera que vamos entendiendo ya, ¿no? Ellos, poniendo por delante a sus niños, su ganado y sus bienes, se volvieron y partieron. De modo que, claro, toda esta gente había salido dispuesta a ubicarse en la tierra que encontraron. Pero claro, iban con la familia, pero detrás iban los guerreros armados, ¿no? Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaías, los hombres que vivían cerca de Micaías se reunieron y dieron alcance a los danitas. Como gritaban tras ellos, los danitas se dieron vuelta y le preguntaron a Micaías: ¿qué te sucede que has convocado a tu gente? Micaías le respondió: ustedes se llevaron mis dioses que yo mismo hice y también se llevaron a mi sacerdote y luego se fueron. ¿Qué más me queda? ¿Y todavía se atreven a preguntarme qué me sucede? Los danitas respondieron: ni nos levantes la voz, no sea que algunos de los nuestros pierdan la cabeza y los ataquen a ustedes, y tú y tu familia pierdan la vida. De manera que estamos en tierra
de gente peligrosa y con material para hacer una serie. Y así los danitas siguieron su camino. Micaías, viendo que eran demasiado fuertes para él, se dio la vuelta y regresó a su casa. De manera que, qué interesante, estoy viendo si se me escapa algo de Micaías, de todo lo sucedido en el capítulo anterior, que arregló una situación idolátrica en el nombre del Señor, pero sin el Señor para nada, pierde todo por parte de otros que hasta ahora actuaron como ladrones y que en su pensamiento estaba matar si no salían las cosas como quisieran. Así fue como los danitas se adueñaron de lo que había hecho Micaías y también de su sacerdote y marcharon contra Lais, un pueblo tranquilo y confiado. Mataron a sus habitantes a filo de espada y quemaron la ciudad. La ciudad tranquila, segura. No hubo nadie que los librara, porque vivían lejos de Sidón y no se relacionaban con nadie. Esto puede ser valorar un ejemplo, ¿no? Para valorar a los vecinos, para valorar, porque está muy marcado, nuevamente destacar a los cronistas, que aún esos detalles de cómo era ese pueblo, puntualmente relatado. La ciudad estaba situada en un valle cercano a Bet-Rehob. Después, los mismos danitas reconstruyeron la ciudad y se establecieron allí. La llamaron Dan en lugar a sus antepasados, del mismo nombre, que fue hijo de Israel, aunque antes la ciudad se llamaba Lais. De manera que estos descendientes de la tribu de Dan, del tiempo de la distribución de las tribus, ellos ahora no tuvieron ningún problema en pensar que habían deshonrado el nombre de Dan, ¿no? De su antepasado. Allí, pero lo religioso era muy importante. Entonces allí erigieron para sí la imagen tallada y esto es muy interesante. Y Jonatán, hijo de Gersón y nieto de Moisés, y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el tiempo del exilio. Y tú me dices, ¿cómo acá Jonatán, un nieto de Moisés? Ha pasado mucho tiempo, es muy raro. Y miré la nota que hay al pie y dice que en algunos de los manuscritos más antiguos, como si fuera para cubrir el nombre de Moisés, dice Manasés, ¿sí? Lo cual sería que fuera de otra familia, incluso más cercano, pero bueno, queda ahí una duda, pero hay traducciones importantes de las antiguas de la Biblia que han puesto Manasés. Instalaron la imagen tallada que había hecho Micaías y allí quedó todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. O sea, mientras la historia de Israel sigue con un lugar como la casa de Dios, con el tabernáculo en Silo o Silo, estos en el lugar de los lejano de los sidonios, pero aparentemente en Fenicia, se quedaron ahí con todo lo que habían robado, con el nuevo contrato al joven, no sacerdote, al joven de Belén de Judá, y llegamos al capítulo 19, a ver si lo podemos leer. Es complicado. Por este capítulo me costaba mucho leer este libro de Jueces. En la época en que no había rey en Israel, un levita que vivía en la zona remota de la región montañosa de Efraín, volvemos a Efraín, tomó como concubina a una mujer de Belén de Judá. ¿Sí? O sea que sería por el comercio, de manera que había relación entre los sitios de las distintas tribus, ¿no? Efraín a Belén había un trecho, ¿sí? Bueno,
Pero ella le fue infiel y lo dejó, volviéndose a la casa de su padre en Belén de Judá. De manera que estamos viajando por todo el territorio, hemos estado más al norte de Condán, ahora volvemos a estar en la región montañosa de Efraín y nos vamos con la concubina, no, nos vamos con el levita que va a buscar a la concubina Belén. Había estado allí 4 meses cuando su esposo fue a verla para convencerla de que regresara. Evidentemente la quería. Con él llevó a un criado suyo y 2 asnos. ¿Vieron qué importantes son los asnos en estos relatos, no? Ella lo hizo pasar a la casa de su propio padre, quien se alegró mucho de verlo. Su suegro, padre de la muchacha, lo convenció de que se quedara y él se quedó con él 3 días, comiendo, bebiendo y durmiendo allí. Y ahora viene acá esta situación. Al 4.º día madrugaron y él se dispuso a salir, pero el padre de la muchacha le dijo a su yerno: repon tus fuerzas con algo de comida, luego podrás irte. Así que se sentaron a comer y a beber los 2 juntos. Después el padre de la muchacha le pidió: por favor, quédate esta noche para pasarla bien. Cuando el levita se levantó para irse, su suegro le insistió de tal manera que se vio obligado a quedarse allí esa noche. Y ya van. Al 5.º día madrugó para irse, pero el padre de la muchacha le dijo: repon tus fuerzas, espera hasta la tarde. Así que los 2 comieron juntos. Me preguntaba dónde comía la señora, ¿no? Aparentemente no, cuando había un huésped, las mujeres a la cocina, no tengo idea. Cuando el hombre se levantó para irse con su concubina y su criado, su suegro, que era el padre de la muchacha, le dijo: mira, está a punto de oscurecer y el día ya se termina. Pasa aquí la noche, quédate para pasarla bien. Mañana podrás madrugar y emprender tu camino a casa. No hay ninguna explicación del proceder de este hombre, ¿sí? Pensando bien, podríamos decir que estaba solo, su hija se había ido con el levita Efraín, no sé, había congeniado muy bien con el levita, no nos dice nombre, un levita. Había congeniado bien con él y no se sabe por qué. Cuando el hombre acá está. Mañana podrás madrugar y emprender tu camino a casa. No queriendo quedarse otra noche, estoy en 19:10, el hombre salió y partió rumbo a Jebús, es decir, Jerusalén, con sus 2 asnos ensillados y su concubina. Acá hemos vuelto a Judá y aparecen los nombres antiguos, aunque Jerusalén se llamaba Jebús porque era territorio de los jebuseos. David fue el que conquistó Jerusalén y le cambió el nombre. Cuando estaban cerca de Jebús y ya era casi de noche, el criado le dijo a su amo: vamos, desviémonos hacia esta ciudad de los jebuseos y pasemos la noche en ella. Pero su amo le replicó: no nos desviaremos para entrar en una ciudad extranjera cuyo pueblo no sea israelita. Seguiremos hasta Gibeá. Gibeá me suena mucho con Saúl, cuando leímos Primera de Samuel. En Gibeá residía Saúl. Y Gibeá era de Benjamín, era de la tribu pequeña que tenía un espacio pequeño. Bueno, entonces vamos a Gibeá, no vamos a estar en... Claro, porque Jerusalén pertenecía a los jebuseos, no era israelita en ese momento, de manera que vamos a Gibeá. Luego añadió: ven, tratemos de acercarnos a Gibeá o a Ramá y pasemos la noche en uno de esos lugares. Evidentemente con tal de no estar con el suegro. Bueno, así que siguieron de largo y al ponerse el sol estaban frente a Gibeá de Benjamín. Entonces se desviaron para pasar la noche en Gibeá. El hombre fue... el hombre fue y se sentó en la plaza de la ciudad, pero nadie les ofreció alojamiento para pasar la noche.
no había ninguna oficina de turismo ni nada. O sea, había que sentarse en la plaza y esperar. Aquella noche volvía de trabajar en el campo un anciano de la región montañosa de Efraín que vivía en Gibeá como forastero, pues los hombres del lugar eran benjaminitas. Cuando el anciano miró y vio en la plaza de la ciudad al viajero, le preguntó: ¿A dónde vas? ¿De dónde vienes? El viajero le respondió: estamos de paso, venimos de Belén de Judá y vamos a una zona remota de la región montañosa de Efraín, donde yo vivo. He estado en Belén de Judá y ahora me dirijo a la casa del Señor, pero nadie me ha ofrecido alojamiento. Acá Señor está con mayúscula, de manera que había una posibilidad de buscar un templo o algo que se le pareciera. Tenemos paja y forraje para nuestros asnos y también pan y vino para mí, para tu sierva y para el joven que está conmigo. No nos hace falta nada. En mi casa serás bienvenido, le dijo el anciano. Yo me encargo de todo lo que necesites, pero no pases la noche en la plaza. Así que lo llevó a su casa y dio de comer a sus asnos y después de lavarse los pies, comieron y bebieron. Mientras pasaban un momento agradable, algunos hombres perversos de la ciudad rodearon la casa. De manera que casi nunca tenemos un episodio tranquilo, amable. Había estado muy agradable este hombre viejo. Hombres perversos rodearon la casa. Golpeando la puerta, le gritaban al anciano dueño de la casa: saca al hombre que llegó a tu casa. Queremos tener relaciones sexuales con él. Traducciones modernas que no dicen ningún eufemismo, ninguna forma, ¿no? Así nomás. El dueño de la casa salió y les dijo: no, hermanos, no sean tan viles, pues este hombre es mi huésped. No cometerán tal infamia. Y ahora vamos a ver lo que él ofrece. Miren, aquí está mi hija, que todavía es virgen y la concubina de este hombre. De modo que el valor de las mujeres era obvio en este tiempo, ¿no? Las voy a sacar ahora para que las usen y hagan con ellas lo que bien les parezca. Pero con este hombre no cometan tal infamia. Aquellos perversos no quisieron hacerle caso. Así que el levita tomó a su concubina y la echó a la calle. Calidad moral del levita, que se libró él y la echó a la calle. Los hombres la violaron y la ultrajaron toda la noche hasta el amanecer. Ya en la madrugada la dejaron ir. Voy por el versículo 26. Despuntaba el alba cuando la mujer volvió y se desplomó a la entrada de la casa donde estaba hospedado su marido. Allí se quedó hasta que amaneció. Tengo que aclarar que la Biblia no dice nada del estado en que estaba esta mujer. O sea, uno pensaría que estaría muerta o casi muerta. Pero ya estamos en el tiempo de finalizar y vamos a dejar este tremendo pasaje de la vida, donde la vida no vale nada y donde las personas se usan y se tiran. Y falta poco, pero lo vamos a dejar para mañana, porque lo que ahora sucede está relacionado con todo lo que viene, casi diría que casi hasta el final del libro de Jueces, porque no habíamos tenido noticias de los de Benjamín, de la tribu de Benjamín, y acá vienen sucesos que a partir de esto tienen que ver con la tribu de Benjamín. Bien, no fue agradable lo de hoy, muy interesante para ver las cosas tremendas que pasaban, ¿no? En relación con la idolatría, en la primera parte, y luego todas las perversiones
posibles, ¿no? Desde los que robaron al pobre Micaías, que para él era tan importante ese santuario, hasta los que casi lo mataron y fueron a tomar una ciudad hermosa, segura, tranquila, y en vez de tratar de convivir con ellos, simplemente los liquidaron y se establecieron allí. Y creo, si no me he olvidado, que no hay, después de esta gente de Dan, que le pusieron Dan, a ese lugar no se sabe más de ellos. Espero no haberme equivocado. Muy bien, seguimos, ya vamos a terminar en poco tiempo de este libro que Dios dejó para mostrar cómo su pueblo, como ya dijimos, en el tiempo de Josué, había llegado a ser nosotros llamaríamos un país, pero una conjunción de tribus que cada una tenía su lugar y que estaban no formando realmente una nación, pero sí tenían la unidad que daba la presencia de Dios. Y habían tenido un hombre como Josué que era realmente el guía que Dios había establecido para ellos. Y que Josué les marcaba lo que tenía que ver no con la religiosidad, sino con la obediencia a Dios, con esa frase casi final de yo y mi casa serviremos al Señor. Y ese servir al Señor tenía un contenido tremendo, porque significaba respeto, obediencia, amor al Señor, porque vivían recordando que Él había sido su Salvador, que los había liberado de Egipto y los había llevado a darles una tierra especial para ellos. De manera que esto parece ser un relato del mundo en nuestro tiempo, ¿sí? Y estábamos allá como muchos años, de 1000 y pico de años antes de Jesús. Muy bien, cerramos la Biblia y volveremos a encontrarnos. Que Dios los bendiga.